Sean bienvenidos a un nuevo video de Ark en el que estaremos con los 10 mods de Ark que deberías probar en este 2023, parte 4. Y agradecer a todos los que han estado dando apoyo a los videos subidos previamente, tanto la parte 1, 2 como la 3. Así que estamos trayendo mucho más contenido y mucho más mods para esta serie de 10 videos. Estoy planeando traer una quinta y una sexta parte. Ahí tengo los mods seleccionados y solamente falta hacer la grabación. Y bueno, para terminar esta introducción, que esta vez va a ser un poco más larga, agradecer a todos ustedes que han estado dando apoyo, a los que se han suscrito, bienvenidos a este nuevo canal. Y pues no se olviden de darle a su me gusta, dejar sus comentarios y suscribirse si es que aún no lo han hecho, que estaré trayendo aquí mucho más contenido. Y bueno, dicho esto, comenzamos. Y como primer mod tenemos el Sleepable Bed. Empezamos con este mod que creo yo que es uno de los mejores de los que hay dentro de este top de mods, en el que nos permite dormir y pasar la noche, así como las camas que están dentro del Minecraft, el cual una vez que nos recostamos pues pasa toda la noche y amanece. Lo mismo con esta cama. Vienen en 3 presentaciones: una cama normal, una cama de piedra y una litera, y algunos accesorios extras. Bien, para esta demostración vamos a hacerlo de noche. Ahí insertamos el comando para hacerlo de noche. Y este mod funciona una vez pasada las 9 de la noche. Una vez que son ya más de las 9 de la noche, pues vamos a poder dormir. Y pues automáticamente saldrá el efecto de que estamos durmiendo y amanecerá justamente a las 5 de la mañana. Esta configuración puede ser modificada dentro del archivo de configuración del Game Users Settings.ini, dentro de nuestro archivo de juego, si quieren, para poder dormir un poco antes o despertar un poco después. Ahí, como podemos ver en la esquina superior izquierda, pues son las 10 y otra vez una vez que dormimos pues amanecerán con las 5. Esto se puede ver presionando la tecla H para ver la información del día y la hora. Así que es un muy buen mod para comenzar. Siguiendo tenemos el Dino Tracker. Este mod yo considero que es como una alternativa al Creature Finder Deluxe. Solo cuenta con 2 dispositivos, uno que es como una tableta y otro que puede ser enganchado a nuestros guantes. Para ello vamos a buscarlo, o bueno, se fabrica en nuestro inventario propio, y uno tiene que ser puesto como skin de cualquier tipo de guantes. En este caso un guante de piel vamos a utilizar para este ejemplo. Lo arrastramos y arrastramos la skin para nuestro guante. Listo, una vez hecho esto vamos a probar con la tablet. Presionamos 1 y presionamos el clic izquierdo. Ahí nos aparecen 5 opciones y podemos buscar nuestros dinosaurios que son de nuestra tribu. Una vez que le damos a Find, pues automáticamente aparecerá una flechita y un faro en la posición de nuestro dinosaurio. Podemos también configurar las teclas, en este caso los binds, para poder ubicar mejor a nuestro dinosaurio. En este caso lo tengo con F5 y F6, y con F6 pues busca el dinosaurio que en este caso estoy buscando, es un Pteranodon. Y listo, así de simple podemos encontrar nuestros dinosaurios que se nos han perdido o queremos encontrar. Así como también podemos buscar dinosaurios salvajes. Una vez que tengamos nuestra tablet podemos deshacernos de ella y probar cómo funciona con el dispositivo ya en nuestros guantes. De la misma forma presiono F5 para poder abrir el menú, y en este caso vamos a buscar un dinosaurio salvaje. Seleccionamos en Find y también nos dice la ubicación en coordenadas por si nos perdemos y nos ubicamos mejor con un GPS. Bien, si seguimos presionando F6 pues nos busca automáticamente la última selección que teníamos ahí en el buscador. Así que es una alternativa muy sencilla para el Creature Deluxe Finder. Luego tenemos el Immerse Timing. Este mod es una revolución para el método de tameo tradicional que teníamos antes en Ark. Simplemente tenemos que buscar la palabra bait en nuestro inventario de engramas y vemos todo lo que se nos desbloquea con esa palabra. Considero que los principales son estos dos,
que están aquí viendo. El primero, el cual agrega un tipo de carne que puede ser añadido a una flecha o adjuntado o incrustado a una flecha. Para este caso vamos a fabricar flechas, en este caso como carnadas, para carne de primera, carne normal. Para esto se necesita fósforo, fibra y el tipo de carne con la flecha a elaborar. Y también pueden ser elaborados con piensos excepcionales, superiores, simples, y también requieren los mismos materiales como fibra y fósforo. Aquí estamos viendo el crafteo de unos cuantos piensos, que en teoría los piensos son alimentos con los que se pueden domesticar mucho más rápido a los animales, en este caso de mayor tamaño. Bien, para esto vamos a buscar un ejemplo. Buscamos este brontosaurio y veamos cómo, una vez lanzada la flecha, aparecerá un menú arriba indicándonos de que estamos tameando pasivamente a este dinosaurio, a este brontosaurio. Una vez hecho esto, nosotros nos acercamos y nos saldrá un menú para poder acariciar a este brontosaurio. Ahora lancé otro y pues el estegosaurio que está más cerca pues lo acaba de comer, y ahí también sale la animación. Y pues mientras nos acerquemos pues podemos ver que podemos acariciar al brontosaurio. Ahí lancé otro y esta vez el que lo va a comer va a ser ese Triceratops por lo visto. Y esta vez se tameó de primera, supongo que es un nivel muy bajo. Si nos acercamos pues podemos ver de que seguimos acariciando al brontosaurio hasta poder tamearlo. La última instancia será de un menú en color naranja, en el que ya nos dirá que podemos ser dueños de este dinosaurio. Así que esto le añade un nuevo método de tameo. Ahora, con el comando que ahí ejecuté, pues podemos configurar la forma de tameo de cualquier dinosaurio. En este caso, para el alosaurio tenemos que podemos habilitar diferentes tipos de comida, así como deshabilitarlos, así como también indicar cuántos piensos, si queremos añadir un pienso superior, un pienso simple. Entonces todas estas configuraciones se hacen a partir de este menú. Y también tenemos configuraciones principales de este mod, y ustedes pueden ir revisando que hay muchas opciones para este mod. Así que es una nueva forma de tameo. Y continuamos con el siguiente mod, el cual es Saddle Emporium. Como su nombre lo dice, este agrega diferentes tipos de monturas. Si colocamos Emporium en nuestro menú de inventario de engramas, pues nos saldrá todas las monturas disponibles que nos trae este mod, en este caso para diferentes tipos de dinosaurios. Para ello necesitamos craftear lo que es la mesa de crafteo de estas monturas, el cual se fabrica en nuestro propio inventario, es el que tenemos aquí al frente, y requiere diferentes materiales para los diferentes, en este caso puede ser disfraces o monturas de nuestros dinosaurios. Para este caso vamos a aplicarlo en 4. Tenemos el Pteranodon, al Espinosaurio, a un Raptor y a un Paraceterium. O Paracer. Vamos a elaborar sus monturas, y cada montura trae una habilidad especial, como que reduce el peso de cada objeto dentro de nuestro inventario o del dinosaurio en este caso. Lo hace más ligero, le da mucha más velocidad, le ofrece una cierta protección, y también reduce el peso de las estructuras, en este caso del Paracer. Bien, agregamos la montura al Pteranodon. Agregamos la montura a cada uno de estos dinosaurios, en este caso el Espino, que le da menos peso, menos carga cuando le coloquemos diferentes materiales, igual al Paracer, el cual le agrega una plataforma ya por defecto. Bien, para el Pteranodon vemos que el peso actual es el siguiente, y cuando le agreguemos los 250 de piedra, pues no habrá avanzado mucho en cuanto al peso, y además reduce el peso de la piedra. Lo mismo cuando queremos hacer para el Espinosaurio, que su montura reduce el peso de cada objeto. Vemos que al colocar la obsidiana y el metal, pues reduce su peso. Y en el caso del Paracer, reduce el peso de las estructuras. Ahí hemos elaborado una estructura metálica, que el metal es el más pesado, y vemos que no le afecta mucho en cuanto al peso. Y esto también tiene que ver con el siguiente mod que les voy a presentar, ya que el siguiente mod permite stackear diferentes
objetos dentro de nuestro inventario y dentro de los dinosaurios. Así que es complementario con el siguiente mod, el cual es Ultra Stacks. Como su nombre lo dice, podemos tener stacks de una cantidad inmensa de diferentes materiales, y además reduce el peso de cada material dentro de nuestro inventario. Y si contamos con lo que es un taladro minero como el que tengo ahora, pues aún más reduce el peso de cada objeto. Vemos que estamos sin modo creativo y podemos cargar diferentes y muchísimas cantidad de materiales que sin estos objetos, sin el mod, no podríamos. Ahí vemos que estamos adjuntando como 198 de piedra, y vemos que en nuestro inventario tenemos más de 500 de paja, que lo normal es stackear 200, y con este mod pues podemos stackear hasta 9000 o incluso más. Y con el taladro minero pues no nos pesa esta cantidad de materiales y podemos seguir recolectando recursos. Esto también afecta al mod anterior visto de las monturas, que también reduce el peso para los dinosaurios, así que yo consideraría que lo tengan juntos en caso de que necesiten este tipo de mods para poder cargar diferentes materiales. Y luego tenemos este mod llamado Homing Pigeon, que es un mod el cual nos permite que una vez que nosotros hayamos muerto mientras estamos volando con nuestro dinosaurio volador, pues nuestro dinosaurio automáticamente regresará a nuestra base. Ahí sale un mensajito que nos dice que nuestro pteranodón está regresando a la base. Para que regrese a la base debe tener la base instalada, lo que es este estandarte azul que vemos ahí, y una vez que llegue pues nos saldrá el mensaje a continuación de que ha llegado. Buscamos el menú Pigeon y tenemos diferentes objetos. Tenemos lo que es un mail para recibir correo, el cual es ese de ahí, el estandarte, que sin el estandarte pues el pteranodón no tendría dónde regresar, y pues aquí tenemos los diferentes materiales, que es una carta, un rifle y un sobre. Bien, podemos mandar dentro del pteranodón hacia otra base objetos que querramos enviar, y además como cartas. Aquí estamos escribiendo una carta, y si queremos mandar en este caso este rifle, pues envolvemos el rifle con ese sobre, ponemos los objetos en el inventario del pteranodón y le damos a enviar a destinatario, y seleccionamos la base en la cual vamos a enviarle. Una vez hecho ese envío, pues irá a la base de la cual le hemos designado. En este caso es la base 2. Y vemos que nuestro buzón de correo ya tiene los dos ítems que le habíamos enviado. Y ahí están lo que es la carta y el sobre. Que esto funciona para poder enviar cosas de una base a otra en caso de que tengas tu servidor de PvE. Para esto el pteranodón debe contar con un anillo, que eso no lo mencioné al inicio del video, pero ese anillo debe tener el pteranodón puesto en disfraz. Y listo. Continuando con el siguiente mod, tenemos el Ecos Primordial Saddles, el cual también agrega diferentes tipos de monturas, como el primer mod de monturas que mostré en este video, que para ello necesitamos craftear esta mesa llamada Ecos, el cual se fabrica en nuestro inventario, y nos saldrá esta mesa de crafteo como la siguiente. Para ello necesitamos diferentes materiales, y cada montura nos agrega un diferente bufeo, una diferente característica de diferentes dinosaurios. Para este caso vamos a probar para el pteranodón y para un dodo, pero hay diferentes tipos de monturas que nos agregan en bufeos, protección térmica, protección para frío cuando hace calor, diferentes funcionalidades. En este caso vamos a quitarle la montura a nuestro pteranodón, el cual fue del anterior mod, y le agregamos este. No solo cambia el color, sino que también le agrega un aura de protección. Como ven ahí en la esquina inferior derecha, agrega un aura de protección. Y en este caso, yendo a la nieve, pues nos sale que nos estamos muriendo de frío. Y una vez subidos en nuestro pteranodón, pues se nos va ese efecto. Y esto nos sirve para poder movernos de una zona u otra. Y en este caso, en el dodo, esta montura lo que hace es reducir el peso de carga del dodo. Y podemos tener como un inventario
muy grande para transportar muchas cosas. Le podemos meter, por este ejemplo, le metemos mucho metal, mucha obsidiana y mucha madera y podemos recogerlo como si nada y lo botamos. Es decir, y esto incluso combinado con el Ultra Stacks es un mod increíble para transportar cosas. Bien, continuando tenemos el RP Visual Storage, que este mod es una maravilla en cuanto a lo visual porque nos mejora el tema de organización de nuestras herramientas, de nuestros objetos, de nuestros recursos. Solo que al momento de buscarlo en nuestro inventario de engramos no aparece. Para ello tenemos que ir a nuestro inventario de fabricación, vamos a estructuras, vamos a RP Visual y ahí van a estar todos los objetos crafteables de este mod. Claro que tenemos que tener la vista en carpetas para poder visualizarlo de esta forma. ¿Y qué es lo que nos agrega? Pues nos agrega un inventario de comida donde podemos almacenar comida, en este caso queratina. Si almacenamos queratina, vemos que automáticamente el cofre se llena de queratina, en este caso fibra. Lo llenamos de fibra y también aparece visualmente la fibra dentro de nuestro objeto. Y cada objeto, cada cofre tiene un almacenamiento de 500 y podemos almacenar la fibra o el objeto que querramos dependiendo del tipo de objeto que querramos almacenar. En este caso vamos a almacenar lo que es metal, aquí podemos almacenar madera. En caso de que almacenemos otro objeto, pues ese objeto no se va a visualizar ahí. Pero es una forma más organizada de tener las cosas. Así que podemos tener la cantidad de madera que deseemos. Y pues uno al jugar pues sabrá que ahí está la madera. Que en este caso aquí van a estar los ores de metal. Ven, ahí automáticamente se llena el cofre. Lo mismo para la obsidiana. En este caso agregamos lo que es obsidiana. Y vemos que el cofre ya se empieza a llenar. Mientras más materiales agreguemos, pues más se va a llenar el cofre. En este caso para elemento, hay que agregar polímero, pero esto es elemento. También para cristal. Como digo, este mod no solo puede servir para lo que es roleplay, porque tiene un sistema como para poder funcionar en roleplay, tenerlo todo organizado, sino que también para nuestros propios servidores. En este caso para lo que son las armas, agregamos cada arma y se visualiza ahí dentro del armario de armas. Y es muy bueno para tener cada cosa ordenada. Yo lo recomiendo si es que les gusta a ustedes tener las cosas ordenadas y saber dónde se encuentra cada cosa. Porque tener cofres ahí que no te indican nada, pues al final te hace un lío y pues no puedes tener tus armas, herramientas bien ordenadas. También tenemos lo que es este piso. Bueno, donde podemos colocar cualquier cosa, así que no hay problema con ese aspecto. Y por último, el último que mostraré es el donde colocar las herramientas. Colocamos ahí nuestra hacha, nuestro pico, nuestra hoz y vemos que se llena en nuestro inventario y se puede ir llenando con más herramientas. Así que es un mod que deberían sí o sí probar. Bien, casi terminando tenemos el Ark Titanus Collection, que considero que es uno de los mods de titanes mejor hechos para Ark, en el que nos agrega dos tipos de dinosaurios, Godzilla y Ghidorah. Cada uno de estos dinosaurios o titanes con diferentes habilidades. Godzilla con un rugido que se activa con la C. Además de que tiene un pisotón muy fuerte, puede nadar muy rápido bajo el agua, como en la película, como lo hemos visto. Para tamearlo hay que hacerle un knockout, es decir, tenemos que derrotarlo como el titanosaurio. Tiene esa misma temática de derrotarlo. Y tendremos que darle pescado corrupto. Es un tipo de pescado especial. Aparte tiene emoticones, como podrán ver, ahí baila, presionando el control izquierdo. Y tiene una habilidad con la Q, el cual carga toda la energía almacenada en Godzilla. Y podemos ver ahí el poder devastador, que son como 4 o 5 réplicas. Y mata todo lo que tiene alrededor. Es un ataque muy fuerte. Y luego tenemos a Ghidorah, que para los que lo conocen, salió en la película de Godzilla vs King Kong, o King Kong vs Godzilla. O incluso antes, si no me equivoco, creo que yo soy yo soy el equivocado aquí. Salió en la de Godzilla, claramente sí.
Y pues aquí la salud de Ghidorah es increíble, tiene habilidades especiales, un vendaval que se activa con el clic derecho, si no me equivoco, la C. Hace muchísimo daño, también tiene emoticones para bailar, activa un rugido y lanza un rayo con las 3 cabezas presionando la Q. Mantenemos presionado la Q y carga un rayo devastador. Y tiene mucha cantidad de vida. Para esto tenemos que invocarlo mediante cristales. Ghidorah no se aparece en el mundo como Godzilla. Godzilla se aparece en el mundo en los respawns del titanosaurio o aproximados. También lo pueden encontrar con el Creature Deluxe Finder. Bien, como último mod tenemos el Paleoark Legends Expansion. Lo que agrega este mod son diferentes texturas y variaciones a los dinosaurios clásicos de Ark. En este caso tenemos desde Allosaurus hasta el Tiranosaurio Rex. Agrega diferentes colores, formas, algunos diseños van variando dependiendo de cada dinosaurio. En este caso tenemos a los Dwarf Allosaurios, que son allosaurios más pequeños de lo común, pero funciona la misma temática de que cuando hay 3, el líder se bufea. Luego tenemos el Tiranosaurio Rex, que en este caso se llama Tyrannosaur, que yo lo veo y es mucho más bonito que el Rex original. Igual con el Stegosaurio, que tiene diferentes colores, el Triceratops, que vienen en diferentes variaciones. Y miren, a comparación del Triceratops original, pues es mucho más bonito y más atractivo. Además de que estos dinosaurios aparecen normal, no necesitas hacer alguna configuración para que aparezcan. Y el Carnotauro, que viene en una mejor edición, los bracitos son muy cortos, pero es mucho mejor en cuanto a diseño. Ven ahí los cuernitos le cambian un poco, pero es mucho mejor en cuanto a diseño. Lo mismo con los Dilophosaurios, que se ven mucho más rudos con esos colores. Y pues este mod combina con lo que es el Kraken's Pedardinos, el cual mostré en el anterior top de mods, de 10 mods. Y también con otros tipos de mods de dinosaurios. Así que este mod no tiene pierde. Y puede combinarse con diferentes mods. Y puede agregar diferentes variaciones de dinosaurios con diferentes colores y texturas. Así que con esto terminamos esta lista de 10 mods que deberías probar. Y pues si les ha gustado, no se olviden de darle su like, su me gusta. No se olviden de suscribirse, comentar qué les ha parecido cada mod, si tienen alguna duda en cuanto a la configuración de cada mod, o si algo no les ha quedado claro, pues ahí coméntenlo, que estaré respondiendo los comentarios. Y sin nada más que agregar, pues nos estamos viendo en un nuevo video, en el siguiente video, que ya estoy preparando la parte 5, así que ya nos estamos viendo. Adiós.